Buenas tardes, pregunta médica, ¿cómo están ustedes? Hoy una sección de cirugía especial con el doctor Ralin Pichardo, cirujano oncólogo de la Vista del Jardín. Con el doctor, a propósito del mes del cáncer, hemos tratado una serie de neoplasia, ya hemos tratado el cáncer de los intestinos, el cáncer gástrico, y vamos a ir tratando esos cánceres poco a poco en la medida de las posibilidades laborales y científicas del doctor Pichardo. Vamos a darle la bienvenida al doctor Pichardo. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está esa cirugía? Están bien, están bien. Todos los pacientes están estables, que es lo que uno siempre quiere. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Pichardo, ¿qué dentro de los temas que hemos ido tratando, cuál es el tema que vamos a tratar? En el día de hoy vamos a hablar de lo que es el cáncer de hígado. Cáncer de hígado. O el cáncer de la glándula hepática también, como otras personas lo conocen. Es muy importante este tema porque la mortalidad es bastante alta. Y el ser humano, cuando tiene esta enfermedad, tiene que acudir de inmediato a las manos expertas de los cirujanos oncólogos. Muchas veces por desconocimiento van mucho a otro tipo de médicos y dan muchas vueltas, y cuando llegan a nosotros llegan en etapas muy avanzadas. Sabemos que el cáncer de hígado es el quinto cáncer en el hombre y la séptima causa en la mujer. Anualmente se diagnostican aproximadamente 42.000 nuevos casos en Estados Unidos, y la gran importancia que tiene es que 31.000 fallecen. Dios mío. Es muy alta la tasa de mortalidad. Por eso en el día de hoy a nuestros televidentes y todos los que nos siguen por las redes sociales y YouTube, le vamos a traer todos estos conocimientos. ¿Ya está dentro de los cánceres aquí en República Dominicana, el cáncer de hígado? Sí, prácticamente las estadísticas de Estados Unidos a nosotros son muy similares por la población que tenemos, que es una población que es muy parecida, y también una población en vía de desarrollo que ya tiene alcance a los mismos alimentos, a las mismas bebidas, porque el cáncer de hígado es un cáncer muy relacionado al hábito del ser humano, al hábito alimenticio y al hábito de sustancias tóxicas como el alcohol. Entonces, por eso las estadísticas de nosotros dominicanas y estadounidenses son muy similares. Es decir, que el alcohol, que nosotros le damos duro a eso, pudiera ser vinculante con el cáncer de hígado. Claro que sí, porque el alcohol causa daño a nivel de las células hepáticas, y después de los 60 años causa más daño. Entonces el ser humano a esa edad puede tener involución del hígado, lo que se llama el hígado cirrótico, que es una de las causas premalignas que van a conllevar a un futuro cáncer de hígado. O sea que el cáncer está vinculado con el cáncer de hígado. Sí, está vinculado directamente con los pacientes alcohólicos, esos alcohólicos que beben todos los días, que tienen una vida desorganizada, que comen mal, son los candidatos número uno para este tipo de patología. Por eso que en Estados Unidos es la causa principal el alcoholismo, y la segunda causa ya son las infecciones virales por hepatitis B, C y D, y también las otras causas también como la obesidad mórbida, esos grandes gordos donde el hígado se torna muy grasoso y también puede llevar a un cáncer de hígado. Es decir, que las enfermedades, hepatitis C, hepatitis B, sería que bueno que tú aclares, porque muchos pacientes tienen hepatitis B y hepatitis C, si irremisiblemente van a pasar por un cáncer de hígado. ¿Cuáles son los casos entonces que se convertirían en cáncer de hígado? Siempre y cuando no sean tratados. Sabemos que el cáncer, el cáncer de hígado puede ser prevenible en la mayor cantidad de pacientes. Entonces, si disminuimos el riesgo de estos pacientes con las famosas vacunas que ya tenemos para la hepatitis C, que tenemos vacunas que ya ayudan a revertir la hepatitis C en estos pacientes. Todavía no la tenemos para la B, lamentablemente, y muchas veces cuando la hepatitis B se une a otras hepatitis, como la D, la F, la G, recordando que hay más de 29 variedades de hepatitis, es decir, todo el abecedario. Entonces, si se mezclan la hepatitis B, como no es tratada 100% con otras hepatitis, aumenta el riesgo también significativamente de tener una cirrosis a largo plazo, es decir, 20, 30 años después de adquirir la enfermedad. En lo que damos la parte laboral quirúrgica, que epidemiología decía a los médicos que estamos en el área quirúrgica que pasáramos a vacunarnos contra hepatitis B, ¿correcto eso? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que el adulto desconoce que tiene que seguir vacunándose. Entonces lo protege en la niñez, después que ya el niño se hace adolescente, se olvida de la vacuna
y queda desprovisto entonces de este tipo de defensa, adquiere la enfermedad regularmente por transmisión sexual, directa, sin protección, muchas veces no se da el seguimiento. Como el hombre va muy poco al quirófano, va mucho menos que la mujer, muchas veces desconoce que tiene hepatitis B o C o D hasta llegar a una cirugía necesaria. La mujer no, la mujer como regularmente está en chequeos siempre, en los embarazos, siempre el ginecólogo está muy al tanto de los virus en sangre, pero en el hombre no, el hombre regularmente dura 20 y 30 años sin acudir a una consulta de paciente sano. Y ya nada más va cuando se enferma. Cuando el virus ya prácticamente ha mutado miles de veces y ya se ha puesto resistente a cualquier tratamiento y ya se torna cirrótico el hígado, es decir, un hígado pequeño, sin una funcionalidad adecuada. Porque sabemos que el hígado tiene muchas funciones, entonces cuando se va dañando y va dando síntomas, entonces ahí que el paciente va a la consulta. Y precisamente hoy conversando con el doctor Ralin Pichardo, que es del Centro Médico Vista del Jardín, él es cirujano oncólogo, y a propósito del bloque que sigue, vamos a hablar de una parte muy importante, que es la sintomatología de esta enfermedad, porque se mantiene silente, creo que, ¿verdad? Sí, casi... Te mantiene silente, pero después cuando comienza con una serie de sintomatología... En las primeras etapas es totalmente silente. Silente, sí. Así que vamos en esta tarde, no se pierdan estas informaciones, porque cualquiera, Dios lo libre de mal, como dicen en Santiago, cualquiera puede ser víctima de esta enfermedad. Porque aquí se toma mucho alcohol y hay muchas enfermedades virales. Sí, y el índice de grasa ha aumentado. También la obesidad. Bueno, pues regresamos aquí en el primer bloque de Preguntas Médicas con el doctor Ralin Pichardo. Bien. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Esta tarde despidiendo a nuestra corresponsal, la que lleva informaciones allá a Estados Unidos, lleva una serie de videos, la licenciada Tala Ruiz, que parte hacia Estados Unidos después de unos días de vacaciones y lleva estos videos, te lleva varios videos tuyos, Pichardo, esa ciudadana americana dominicana. A Ramfi le faltó eso, Entonces, casi despidiendo a la licenciada Tala Ruiz, que parte esta semana hacia Estados Unidos porque el trabajo ya la espera. Ranlin, vemos a alguna persona con el abdomen prominente y muchas veces uno oye a la gente, sufre del hígado. Por ejemplo, cuando yo estaba chiquito, sufre del hígado. Son personas muy delgadas, se le ve desnutrida. ¿Qué es lo que está pasando?
Y porque la gente dice, sufre del hígado desde que se le pone el abdomen grande. ¿Qué es lo que está pasando con esa persona? Lo que pasa es que la distensión abdominal es uno de los signos que ocurren en estos pacientes. Son varios signos: distensión abdominal, pérdida de peso, la hipoproteinemia. Esos pacientes se tornan muy delgaditos en las extremidades y vemos que el abdomen bastante globoso, bastante grande. Entonces son de los pocos signos y síntomas que desarrollan estos pacientes. Pero cuando ocurren ya son etapas avanzadas, ya cuando el tumor ha causado daño, no solamente a nivel de la zona, de la región, sino a otros órganos distantes, donde comienza ya a ver toda esta sintomatología florida en estos pacientes, que nunca debieran llegar a nosotros en esa etapa, debieran llegar en las primeras etapas. Pero lamentablemente la gran mayoría llegan así, donde no podemos ofrecerle un tratamiento de curación y solamente tenemos ya otro tipo de tratamiento para ayudar a disminuir los síntomas y también ayudar a que la sobrevida sea un poco mayor. Eso es lo que le llaman cirrosis hepática. Sí y no, porque no todas las distensiones del abdomen, no todas las aumentos del volumen de lo que es la cavidad abdominal se relacionan con el hígado. Sí. Porque la ascitis es un líquido que se produce no solamente por trastornos del hígado. Eso es líquido en el abdomen. Sí, puede ser por tumores como el cáncer de ovario, cáncer de testículo, cáncer de colon, de páncreas, cualquier patología que obstruya. O sea, que nada más no es el hígado. Nada más no es el hígado. La gente siempre dice el hígado cuando el paciente se pone así, bien delgadito, y que la piel se le pone verdosa, o ictericia, o amarillosa. Entonces ahí es que la gente lo relaciona con el hígado. Pero no solamente el hígado, cualquier enfermedad, incluso la enfermedad hematológica como la leucemia, puede producir este tipo de signos y síntomas en estos pacientes. Bueno, yo no sé en Santiago, pero allá que tú eres de Santiago, yo en vez de Puerto Plata, decían vomitó el hígado. Sí. Que esta persona ya que se diagnosticó, Sí. tiene ictericia, está amarillo, Sí. tiene un abdomen muy prominente y de buenas a primeras le buscan, me disculpan el término, pero allá en el Cibao lo dicen ponchera. Buscan una ponchera y vomitó el hígado. ¿Qué es lo que pasa con ese paciente? Lo que pasa es que el hígado, cuando va creciendo ese tumor, va causando obstrucción de lo que son las venas suprahepáticas y por ende va causando también un aumento en el diámetro de las venas del esófago. Entonces aparecen lo que se llaman las varices esofágicas. Son varices como que se rompen. Se rompen, este paciente puede hacer sangrado digestivo alto. Pero entonces no es el hígado. No es el hígado. Entonces, Lo que pasa es que el hígado está presionando porque está obstruido. Está obstruyendo este camino. Este paciente vomita y muchas veces ya hay una sangre coagulada y parece hígado, es decir, parece del color del hígado. Vomitó el hígado. Y vomitó el hígado, pero realmente no es el vómito del órgano. Incluso muchos brujos en la baja clase mental utilizan el hígado de un pollo y se lo pasan por aquí y dicen que le sanaron una enfermedad con eso. Dios mío. Sí. Ojalá que ya eso no se use. Ojalá que la gente todavía no acuda a ese tipo de cultura. Sí. Cuando no tiene nada que ver con el hígado, lo que pasa es que el sistema portal está obstruido. Se obstruye. Entonces a nivel de esas venas esofágicas, Claro. no aguanta la presión y se rompe. No tienen a dónde drenar, que es el drenaje habitual. Se rompen, el paciente sangra, muchas veces son coágulos muy sólidos y el paciente cree que es la glándula hepática, porque sabemos que la glándula hepática es una glándula blanda, porque nosotros tenemos mucha alimentación así a través de los animales, que nos comemos el hígado de los animales, y más o menos muy similar al hígado del ser humano. ¿Por qué uno de los signos cuando usted está evacuando es como que la materia fecal, que tiene que ser amarilla, usted ve esa materia fecal blanca? Sí. O sea, que usted lo asocia, porque puede haber otra patología, pero si usted tiene esa barriga voluminosa y usted ve que la materia fecal no tiene ese color como amarillento, ¿qué es lo que pasa? Ya hay una obstrucción de las vías biliares extrahepáticas, es decir, donde va la vesícula, donde va el conducto hepático y también el colédoco. Al obstruirse, entonces no hay forma de teñir lo que es el bolo alimenticio cuando pasa por los intestinos, y por eso que esas heces fecales se tornan blanquecinas. Lo propio pasa con la orina. Igual que la orina, que es lo contrario, se torna oscura, muy oscura, o lo que se llama colúrica,
parecido al color oscuro del tamarindo o de la Coca-Cola. Esa bilirrubina que tiene esa orina. Sí, porque esa bilirrubina que debe desecharse a través de la digestión se queda a nivel sanguíneo y es lo que también produce la picazón a nivel de la piel, que es una picazón que no cede prácticamente con nada. Lo que la gente también en el argot popular le dice tiricia también, cuando se torna así con esa coloración y esa picazón es producto de esos residuos. Amarillo Sí. y prurito. Y mucho prurito, mucha picazón, la gente le dice tiricia en el campo, pero es ictericia. Entonces ese prurito, esa picazón que se produce con las dos cosas juntas, también esa es la causa principal. Como dice Franklin Mirabal, me comen las manos. esa picazón, Sí. en ese sentido. Sí. Entonces, es el cáncer de hígado mortal. Dependiendo de las etapas. En las etapas iniciales, la etapa bien temprana, cuando el tumor no ha sobrepasado los 5 centímetros, cuando está en un solo lóbulo del hígado, es curable todavía. Se puede llevar a cirugía, hacer una buena resección quirúrgica, pero cuando no ocurre esto, que ya son varias lesiones, que están en varios segmentos del hígado, se hace muy difícil para el cirujano. Cuando se ha diseminado en otra parte. Sí, o cuando son muy grandes, que ya involucren bastante volumen del hígado, se le hace muy difícil al cirujano hacer una resección de ese tumor sin hacer daño al paciente, porque muchas veces el poco hígado que le queda no es funcional. Sí. Entonces muchas veces ese paciente califica para un trasplante de hígado, pero es una cirugía de alto nivel, de muy alto costo y también de muy difícil realizarla, y no todos los cirujanos ni los médicos están capacitados para hacer este tipo de cirugía. Oí a alguien que lo trataba ya el doctor Polanco, que era una figura emblemática de Puerto Plata, sufría del hígado y al final se volvió loco. ¿Qué es lo que pasa con...? El hígado, como sabemos, filtra muchas sustancias, filtra lo que es todo lo que viene de la sangre que viene del intestino, pasa por el hígado la filtra, la metaboliza, la convierte en elementos absorbibles y también los desechos los elimina. ¿Qué pasa? Cuando un paciente tiene el hígado dañado, como en el argot popular, no tiene cómo depurar esos tóxicos se mantienen en el organismo. Van al cerebro. Van al cerebro y pueden producir una encefalopatía o una inflamación del cerebro, producto del hígado, lo que se llama encefalopatía hepática. O sea, la persona comienza a tener alteraciones. Totalmente alteraciones de todos los sentidos. Visuales, auditivas, puede tornarse agresivo, etcétera. Pero esos son los tóxicos porque es como una planta para desintoxicar. Claro. Que el hígado. Entonces, cuando eso no se produce, esa desintoxicación, porque el hígado no está funcionando, entonces todo eso va al cerebro. Eso va al cerebro, el paciente prácticamente puede caer hasta en coma, sí. Puede llegar hasta una sala de intensivo y estar bajo intubación y todo eso, hasta que no comience una manera de desintoxicarlo. No fue como dicen en Santiago, allá en el Ejido, donde mi papá, de que le echaron una brujería ni nada de eso. Se decía mucho que este tipo de patología... Oye, Modesto, Sí, Inazua, le gustaba mucho decir eso. Sí, no fue que una brujería No, ni nada de eso, ni que tenía parte con el diablo ni nada de eso. Nada de eso. Científicamente se ha demostrado que todos esos tóxicos que tienen que desembocar en la orina, en la materia fecal, entonces se va al cerebro porque el hígado no está funcionando. Claro que sí. Dios mío. Incluso también cuando el hígado se altera el azúcar en el paciente, entonces eso es importante saberlo. Imagínese que ese paciente sea diabético y se dañe su glándula hepática, se le disparan más los niveles de glicemia y es más difícil controlarlo. Es decir, el hígado tiene muchas funciones que mucha gente desconoce, cree que eso no hace nada y que eso es lo único que produce piedra en la vesícula, pero realmente tiene bastantes funciones. Ayer yo le estaba diciendo y a la gente le gustó mucho que la humildad es como una indignidad, una indignidad individual que usted tiene. Usted tiene como esa indignidad, esa debilidad, y por eso usted es humilde, por eso usted no es orgulloso, Sí. porque usted dice, ven acá, yo soy débil. Entonces, tú como cirujano, Dios te bendiga, Pichardo. Gracias. Tú eres humilde porque tú sabes lo que es el ser humano. En ese estado de postración y teniendo alucinaciones, cualquier persona ignorante pudiera pensar que fue algo que le echaron, ¿verdad? Claro que sí. Cuando pasó por el Ejido allá en Santiago, ¿verdad? Sí. donde mi papá, porque dice mi papá, son gente que caen y luego se le va eso y ya tú sabes,
esa persona no es capaz de responder porque ya está en un estado de alucinación, ¿eh? Sí, Porque sí. comienzan a llamar a veces que si la persona vuelve, y es imposible porque es un problema de tipo científico que tiene. Claro que sí, es un paciente que de inmediato debe de llevarse un régimen de internamiento, hacer desintoxicación de su sangre, disminuir los niveles de amonio, que son tóxicos bastante dañinos para el organismo, y todo eso conlleva un equipo científico que va a tratar a ese paciente en una unidad posiblemente de cuidados intensivos. No, y cuando el artista español Rafael le sustituyeron el hígado, trasplante de hígado, ¿en qué condición? Porque el hombre está nuevo, sigue cantando. ¿En qué condición estaba el hígado? Según tengo idea, fue por una cirrosis. Sí, él tomaba mucho. Él tomaba mucho alcohol, entonces ese alcohol un fue día degenerando. un día fuimos al Teatro Nacional y terminaba a las 11. Dice, lo que quieran se quedan aquí, que voy a seguir hasta la 1. Sí, Pues sí. parece que estaba bebiendo. Sí, sí, va al bar del teatro, y seguía ya la tú- rumba. Ya tú sabes. Entonces, en el caso de él no fue un cáncer, es decir, no fue una enfermedad maligna, Entonces sustituye el hígado. sino fue una enfermedad premaligna, es decir, se le Premaligna. puso un hígado Insuficiente. compatible de otra persona, se le trasplanta a él Y sigue nuevo. y sigue funcionando. ¿Qué? Regularmente se trasplanta un lóbulo del hígado, o el derecho o el izquierdo, regularmente el derecho, que es el más grande, y ese paciente en un año ya tiene el hígado completamente regenerado. El hígado es una glándula que se regenera. O sea, se regenera Si fácil. usted deja un 40% y al año tiene un 100%, es decir, Oh, qué él va bien, él mismo creciendo, creciendo. él va creciendo y ocupa el mismo espacio original. O sea, que usted Sí. puede poner un pedazo y él mismo. Él mismo, siempre y cuando tenga su conducto biliar, su arteria y su vena, él hace su trabajo. Entonces, tenemos el factor predisponente aquí del alcohol. Sí, Son el las principales cirrosis Y alcohólicas. mientras más potente es el alcohol, es decir, un ron no bien procesado, hace más daño que un whisky bien procesado. Es decir, mientras menos procesado es el alcohol o más puro es, más daño le hace al hígado. Por eso que nosotros siempre recomendamos que a las personas que les gusta el alcohol, que tomen un whisky, un coñac, una copita de vino y que no pasen de ahí. No diga eso, que después papá te dice que tú le dijiste que sí, que se podía tomar eso. Sí. Papá, tú no puedes beber. Pero un ¿eh? solo shot, un solo traguito, Un solo traguito. el fin de semana. Eh, Pero ¿qué pasa? Se beben 10, 20, 2 botellas y ahí viene el problema. ¿Quiénes son más proclives del cáncer de hígado? ¿Mujeres o hombres? El hombre. El El hombre hombre. se dice que de 3 hombres por cada mujer, es decir, bastante inclinado, es decir, un 75% los hombres y un 25% las mujeres. El hecho que la mujer tenga menos tolerancia al alcohol significa que el hígado es más débil. La mujer tiene un porcentaje mayor de grasa en el organismo y si toma alcohol, entonces va a tener un mayor riesgo de tener patología hepática. Tiene menos tolerancia al alcohol. Tiene menos Por eso que tolerancia. se emborracha fácil. Por eso se emborracha más fácil. El hombre tenemos más músculo, tenemos menos cantidad de grasa y podemos tolerar un poquito mejor el alcohol. Siempre se dice que el hombre tiene mayor incidencia también porque toma más. Sí. Es decir, el hombre toma más alcohol. Pero a pasar de los años puede ser que eso se coloque un 50-50 porque ya la mujer está aprendiendo a tomar también. Ralin, tú haces cirugía. ¿Cómo está la cultura de trasplante de hígado aquí? Es muy mínima. El paciente no sabe que al momento de llegar... En el segundo bloque, parece que no es de aquí, porque cuando demos el segundo bloque, entonces entramos con la llamada que al telefónica. momento de un familiar de nosotros ya no tener posibilidad de seguir viviendo, lo ideal es que ese paciente firme un consentimiento, el familiar, de que pueda ser utilizado su órgano hepático para otro paciente. ¿Se está haciendo eso aquí? Se está haciendo campañas, pero todavía la gente no conoce. Todavía que, muy o sea, bien. que se le dañó aquí el hígado ya es para el cementerio que va a casa. Regularmente es muy poca la cantidad de pacientes que se están realizando de trasplante en el país. No lo digas que te botan del hospital, esta gente tú no le puedes decir la verdad. Entonces, realmente, el que se embroma del hígado aquí en este país se embromó. No es como en España que hay lista de espera. Hay un programa. Hay un programa. Aquí tenemos programas, pero muchos hígados de personas jóvenes pero no tenemos la cantidad de donantes. Eso es lo que nos hace falta, la sí. cantidad de donantes para poder reutilizar ese órgano. Por eso está el INCOR, que es el Instituto Nacional de Órganos, de trasplante de órganos, está trabajando muy fuertemente en que el gobierno se interese por hacer una promoción adecuada para que la población dominicana entienda que debe de cooperar con el trasplante de órganos.
Lo que te voy a preguntar no lo he visto en ninguna parte, pero ¿pudiera un hígado de cualquier animal que no sea el humano ser compatible con el hígado humano? No. Ninguno. No, hasta ahora la compatibilidad tiene que ser entre seres humanos y muchas veces del mismo sexo, del mismo tipo de sangre. Porque me dicen que la insulina del cerdo es muy parecida a la del ser humano. Sí, pero hemos utilizado, hasta el momento, hemos utilizado otros órganos, como las válvulas cardíacas, en el cerdo son muy similares al ser humano. La del corazón. Sí, la piel del cerdo. Pero también. el hígado no. El hígado hasta ahora no. El Estamos hígado. todavía en estudios que no han sido todavía llevados Porque a... por eso es que le gusta a la gente preguntas médicas, porque nosotros nos ponemos como dos más gente como uno, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Pues vámonos a este segundo bloque en Preguntas Médicas, donde él no se siente encargado. Ya hemos pasado media hora y él no se siente cansado. Y por eso el doctor Ranir Ramírez le gusta venir a Preguntas Médicas, porque se siente aquí bien. Así que regresamos ya con las preguntas al doctor Pichardo. Bien. Los que quieren seguir creciendo. Los que enseñan el valor de pensar en el mañana. Los que guardan para superar nuevos retos. Los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Bueno, pues un día como hoy nos graduamos en la promoción en 1983 en la UAS. Así que felicidades a esa cadena de graduandos de medicina de la UAS, el doctor Bienvenido Peña, Claro, de la profesor. promoción mía, Elizabeth Gómez, Jorge Chaín. Sí, profesor mío también. Así que felicidades. No sé si la UAS tendrá graduación el día de hoy, pero felicidades un 25 de febrero. Así que vamos a recibir la primera llamada telefónica. ¿Qué te está desesperado? Buenas tardes, pregunta médica. Buenas tardes, doctor. Dime, Wendy, Bueno. ¿qué te parece este tronco este tolete de médico? Ese tolete de médico, ese tronco de doctor. Diciendo que no me digan penco, está Que bien. Dios me le dé mucha vida y salud. Dice, A los dos. dice que si tú no le dices penco, estamos de que no está guarabo. Si tú no le Estamos dices bien, estamos bien. Estamos bien, de que si no le dices Si penco. no me dice penco. Si no le dice penco, no, porque eso de penco eso es frase campesina. Yo soy campesina, yo le puedo decir penco. No, pero ahí no. Oye, Wendy, no me, Penco, doctor. Wendy, no me Nunca digas penco, nunca penco. Tú no dijo que dijo, Nunca tanto. No. vive metiendo la pata, ayer dijo candidata y candidata. No sé ¿Quién qué. dijo? ¿Quién dijo? El penco comenzando. Sí. Candidata y Sí, candidata. no, pero yo me estoy refiriendo a ese penco de doctor que usted tiene al lado. Igual que usted. Pues está bien, gracias, Wendy. Dime tú. Pero quiero preguntarle al doctor. Yo tengo un tío que hace mucho que viene teniendo problemas de salud. Ahora tiene el corazón grande, tiene muchas complicaciones y además le está ahora esa enfermedad con el corazón grande, cogiendo de los pulmones. Se tuvo que internar porque tenía poca respiración porque se le está yendo líquido a los pulmones. Entonces yo quisiera que él me diga qué cuadro
O sea, que me dé un diagnóstico de mi tío. Él tiene 77 años y tiene muchos problemas de salud, pero ahora se le está cogiendo los pulmones. ¿Qué tan peligroso es esa enfermedad? Pues, ¿Tú recuerdas cuando tú estabas en internado que venían con esa insuficiencia cardíaca? Sí. Aunque no es del área de oncología, pero sí sabemos que tiene una insuficiencia cardíaca y como están afectadas la cámara izquierda del corazón, entonces hay una hipertensión pulmonar que conlleva entonces a lo que es derrame pleural o líquido en el pulmón. Mientras él no se controle bien esa presión arterial y controle bien lo que es el bombeo cardíaco, que muchas veces es producto de su propia insuficiencia y del tamaño que toma ese corazón tratando de compensar esa presión que muchas veces duran años sin tratarla, y por eso ese corazón se torna muy grande, incluso como nos decían a nosotros en la universidad, como si fuera de forma de una bota, porque la cámara izquierda crecía tanto y la derecha que se tornaba como una bota de albañil. Sí. Entonces, en estos casos lo que hay que hacer es controlar la presión, tener en la casa siempre todos sus medicamentos, Le ponen unos diuréticos. ponerle a orinar bastante, tener en la casa una forma de nebulizarlo y tener siempre toda su medicación, porque lamentablemente es una enfermedad que no se cura si no se trata y se estabiliza. Sí. Buenas tardes, pregunta médica. buena. Sí. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor. Sí, dígame su pregunta. Bien. Dígame su pregunta. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Su pregunta. Doctor, yo le quería preguntar. Yo tengo... Aló. Sí. Le escuchamos. Buenas tardes. Sí, Mi pregunta es la siguiente. sí. Lo que pasa es que usted tiene el televisor alto, tiene el volumen alto y usted se oye allá atrás. Si usted lo baja un poquito puede oírse mejor. Sí. Yo tengo 19 años tomando pastillas para el colesterol. Porque yo tengo problemas del corazón, yo tengo cirugía del corazón, tengo 3 bypass colocados hace 16 años. ¿Dónde es tan cierto que la pastilla para el colesterol le hacen daño al hígado? ¿En cuánto? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí. Todos los medicamentos hacen daño en el hígado. En exceso. Uno más que otro y otro con mayor cantidad de tiempo. Las estatinas son los medicamentos que más se utilizan para disminuir los niveles de grasa o de colesterol. Lo que siempre recomendamos es que no sobrepase la dosis que le coloca su médico y que siempre se hagan lo que se llama las pruebas hepáticas, porque un paciente que tenga alteración de su pruebas hepáticas o las transaminasas, como también se llaman, no se le debe de colocar medicamento. Se debe tratar de estabilizar primero eso y luego seguir con el tratamiento. Y además que todo paciente debe de hacerse una vez al año mínimo una sonografía y que se visualice el hígado, una sonografía hepática, porque se ha visto que muchos pacientes que tienen muchos años tomando medicina no se dan cuenta, por ejemplo el acetaminofén, que es un que se lo toman como si nada, que se vende en los colmados, se toma como si nada, causa más daño que incluso una estatina o el medicamento para el colesterol, causa más daño. Sí. Entonces, por nosotros siempre recomendamos que el médico que le esté prescribiendo esos estudios, esos productos, también le prescriba los estudios, y si ve alguna alteración lo suspenda y utilice medicamentos naturales como el omega 3, que ayuda bastante a disminuir los niveles de colesterol. Ardiendo en llama el teléfono aquí esta tarde. Buenas tardes, pregunta médica, buenas. Sí, buenas para los dos. Sí. Sí, mi pregunta es también relacionada con la pregunta que hizo la señora. Yo tengo 50 años, pero desde los 28 años a mí el colesterol siempre está en un stand-by, sube, baja. Últimamente, en los últimos años, casi nunca me baja. Me lo hice hace 6 meses, salió en 300. Después me lo hice a los 3 meses, me pusieron mi tratamiento de ese medicamento y me bajó a 166. Pero ya en noviembre me lo hice, estaba en 166. Ya volví, me lo hice ahora en febrero y ya otra vez subió a 253. Entonces me pusieron medicamento de nuevo. Entonces quiero preguntarle al doctor si cuánto tiempo por lo menos debe uno de durar, de un mes o 2 meses, como, porque me preocupa eso. Gracias. Sí, gracias por su llamada. Sí. Siempre le decimos a los pacientes que no es solamente tomar el medicamento,
sino que tenemos que hacer cambios en el hábito alimenticio. No hacemos nada si tomamos siempre una medicina para algo, no hacemos nada. ¿Qué tenemos que hacer? Comer saludable, comer carnes blancas que no tengan tanto colesterol como la carne de pollo, la carne de pescado, quitarle siempre la piel a la carne cuando la vamos a comer, no comer nada frito, no utilizar aceites de esos saturados que hay en el mercado, sino utilizar aceite de oliva, extra virgen para nuestras comidas, y también hacer ejercicio, porque muchas veces tenemos un dolor de cabeza, nos tomamos un analgésico, pero no hacemos nada para contrarrestar ese dolor de cabeza, que puede ser el sobrepeso, que puede ser el colesterol, que puede ser la presión alta. Entonces, el equilibrio debe estar siempre cuando un ser humano se alimenta bien, y luego que el medicamento hace su trabajo, suspenderlo hasta que sea necesario nuevamente, y no mantenerse la vida entera tomando el medicamento. Sí, otra pregunta, buenas. Buenas. Aló. Sí. Saludos. Buenas. Aló. Sí, buenas. Buenas. Sí, doctor, era una persona, dígale al doctor, mire, yo hago dieta, yo no sé ni cuánto tiempo que yo no como nada frito, yo no como, la comida la llevo medida, cero aceite, aceite verde, es decir, que llevo una dieta todo integral. ¿Y está haciendo ejercicio? Y no estoy en sobrepeso, porque para mi estatura lo que tengo son 145 libras. ¿Y el ejercicio? La gente me dice, pero tú estás delgada, digo, no, porque vivo haciendo dieta y cosas. Pero tengo que estar en un constante tormento, como se dice, porque es que ese colesterol mío, la doctora me dice que yo lo produzco, y también como estoy en tiempo de menopausia, también eso me afecta más. Gracias. Muy bien. Sí, hay un componente, discúlpame, doctor Pichardo, que hay un componente que la persona hace en su dieta, sin embargo, tiene un componente genético. Sí, claro. Para el colesterol. Eso es el colesterol. Entonces la vida hay que sobrellevarla, ¿verdad? Sí, eso iba también a comentar, Sí. igual que el doctor. Hay personas que, como bien dice, producen el colesterol a nivel genético, es decir, no solamente por la dieta, sino he visto Genéticamente. he visto personas muy Por herencia. delgaditas y que están con Doctor, niveles pues muy yo no elevados. como y este colesterol Así a nivel es. familiar. Sí, entonces lo ideal es para esos pacientes siempre llevar su dieta, no romperla por eso, hacer ejercicio y tomarse su medicamento. Buenas tardes, pregunta médica. Mire, yo quería preguntarle al Sí, doctor, sí. yo tengo problemas del hígado de hace muchos años, y sí, eso fue de un hepatitis C que me dio cuando tuve Sí. hace más de 40 años y no lo descubrieron hasta que no me hizo daño en el hígado ya. Si le escuchamos, díganos, ¿Qué usted quiere saber? Ajá. díganos. Quisiera saber, yo podría tomar, yo estoy tomando ahora mismo medicina para el hígado, pero si eso se me podría haber parado ahí, porque yo no me he sentido, porque parece que eso no da ningún síntoma, ¿verdad? No. Sí. Sí. Bueno, pues, oiga, sí. Lo que pasa es que usted tiene una enfermedad crónica de muchos años. Las enfermedades crónicas regularmente dan muy poca sintomatología. Lo que hay que tratar es de que usted nunca llegue a una cirrosis hepática. Por eso la están tratando con medicamentos para evitar eso. Porque la cirrosis hepática es como la ventanita para tener un cáncer de hígado en el futuro. Entonces, lo que están haciendo con usted es lo correcto, de dándole medicamentos para ayudar al hígado a trabajar mejor y a que esa viremia se mantenga lo más disminuida posible, para que el hígado se mantenga lo mejor que se pueda y que usted no caiga en lo que es una insuficiencia hepática o en una cirrosis. Hay un procedimiento que es un poco costoso, pero que se puede determinar cómo va el hígado, el FibroScan, que ahí se dice cómo va el tejido. Todo eso. Sería bueno que ya se haga eso, a ver cómo ella tiene inquietud, a ver cómo está dominando su cuerpo esa enfermedad. Claro que sí. Doctor Pichardo, a veces tú mandas a hacer una sonografía abdominal en un profesional y ellos se olvidan de que ese paciente no son de ellos, y encuentran un hígado graso y le ponen la cabeza así al paciente
Y ya cuando el paciente llega donde uno, ya el médico sonografista le ha dicho todo, que eso puede terminar en cáncer y eso. Yo siempre le paso la mano, digo, no, mira, con una dieta, pero me gustaría, sin que usted lo asuste, después de este bloque, para que me hable un poquito del hígado graso y el cáncer de hígado, que hay mucho hígado graso en República Dominicana. Claro. Así que vamos a regresar esta tarde, plato fuerte, con el doctor Henry Ramírez. Pichardo. Henry Pichardo, sí, hombre. Sí, hombre, porque es que el amigo tengo el 16 metido en la cabeza. Sí, es con Henry. Así que regreso aquí en Pregunta Médica con el bloque final. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Bueno, pues seguimos, el doctor Henry Pichardo, Pichardo, que nos diga, cirujano de vista de jardín, que nos diga este problema de hígado graso, que a veces los pacientes míos van con la cabeza, con la mano en la cabeza, doctor, me dicen que voy a parar en cáncer, hígado graso y la relación con el daño del hígado. Sí. El hígado graso es el hígado cuando comienza a ser infiltrado por la glándula o por la grasa. Entonces esa glándula va perdiendo un poco de su efectividad y puede ser de leve a moderado severo. ¿Cuál es el que tenemos que tenerle miedo? Al severo, al hígado graso severo. Entonces ese sí es un paciente que sí debe de ser tratado de inmediato, no solamente por el médico de cabecera, sino de ser referido a lo que es el médico de gastroenterología y a oncología, porque es un paciente que es muy candidato a tener una cirrosis futura. Entonces por eso que sigue comiendo sigue con su vida desorganizada. Bueno. Pero el que tiene hígado graso leve o moderado, que esté tranquilo, puede ser manejado incluso una capita, pues al mío Claro. viste, uno le quita la grasita que está arriba. Claro. Incluso su médico de cabecera lo puede manejar sin problema. Es decir, que no se asusten, que si le hacemos sonografía, la mitad de la población va a tener Tiene hígado graso, lo que Eso yo digo algo- porque van a hacer así. Claro. No se pongan a decir que eso es cáncer. Buenas. No, nunca. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y dónde es que tú te metes, muchacha? Aquí siempre lo veo. Ay. Como dicen en el Cibao, si es por tu dinero. Yo lo que quiero es que deje un poco eso político. No, es que oye, si se calla el cantor, calla la vida. Porque entonces la gente sabe que hay gente que no le gusta. No, pero Yo no quiero ver ninguno, ni que canten como cantan. oye, yo porque Pichardo está aquí, pero a Margarita hay que acabarla. Ay, pero oye, la gente decía que era una chapeadora, pero es una chapeadora. Pero fíjate la alianza y las cosas que Pero tiene. qué chapeadora esa mujer. Ay, no, se ha caído. La gente, mira, la gente le ha dolido eso de Margarita. Sí. La gente está, mira, con Margarita Yo decía, encima. Solamente hay dos grupos, que son
son los de arriba y los de abajo y ya. Ajá. Los Dime. de arriba van a atender a los de arriba. Creo que tú, No, los de abajo somos más. doctora, creo que su esposo murió del hígado. Sí, sí. Sí, murió del hígado, ¿eh? El esposo mío, sí. Entonces, es de la misma época de esa señora que está hablando ahí seguramente. Y yo supe de otra persona llegada a mí que también tenía el mismo problema, pero ella logró eliminarlo, el virus. Que yo fui que la puse activa, al morir mi esposo, le dije a ella, ponte la cosa de una vez. Claro. Y se hizo varias veces el estudio. El estudio Y que yo entonces, dije. y ella dio negativo. Ay, ¿sabes? qué bueno. Y tenía años, casi 40 años pues. Excelente. El esposo mío se vino a saber porque él sufrió esa hepatitis, fue la transfusión de sangre, antes de yo conocerlo. Entonces, siempre hacía las pruebas hepáticas y cosas así, que si las enzimas estaban altas, estaban bajando, siempre estaba chequeándose. Pero fue una vez que se le puso un tratamiento para los ojos de los pies por 6 semanas, que yo se lo Sí, puse. un onicómicos. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, bueno, después porque que me enteré que podía causarle problemas, dejé de mandarle a hacer la prueba hepática. Bueno, pero estaban controladas, pero había algo raro y yo le dije que fuera al especialista. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí. Y estuvo siempre en manos de médico, ¿verdad? De tiempo en tiempo en manos de médico. Yo digo que hubo algo de negligencia en él o en los médicos, porque no es verdad que a mí se me va ahí el paciente. Yo le canto la verdad como para que tenga conciencia de su enfermedad. Así es. ¿Tú me entiendes? Sí. Y no se vaya. Yo sé que en principio los daños colaterales que producían los medicamentos, los pacientes tenían miedo, y por otro lado era que era más de $500,000 el tratamiento. ¿Usted me Sí, entiende? es bastante Pero caro. ya aún hoy día dicen que aún teniendo cirrosis ellos hacen algo. Ellos pueden tratar al paciente y controlarlo. ¿Usted me entiende? Claro, claro. Entonces yo digo que hubo algo de descuido. Todavía yo le decía a él, el Cibrocán eso lo hizo él, que yo me vine a enterar porque lo oí. Y le digo, mira, hay un estudio ahora que no es invasivo, que es esto, el Cibrocán. Él se lo había hecho, yo supe porque él murió. Él se lo había hecho, pero él escondió la prueba. Yo le encontré después que él murió. Él dice que no quería que me enterara de que él tenía ya cirrosis. Claro que sí. Decía cirrosis avanzada. Y además, cuando yo fui a la Plaza de la Salud, yo le estaba preguntando a los médicos por qué ustedes no se quedaron con él cuando él vino. Y cosas. Dice, sí, pero lo que pasa es que él vino, pero no volvió. Y ya entonces, me llevaron a la computadora. Mire, que aquí todo lo tenemos computarizado. ¿Usted ve? Ahí, cuando él vino hace 5 años, dice, es cirrosis avanzada. Sí. ¿Usted me entiende? Lo que pasa es que la sobrevida... Él tenía conciencia de su enfermedad porque él leía, veía, Sí. yo le decía y todo, yo le decía, mira, el hígado, mientras la gente tiene un pedacito bueno, la gente está viva y todas las cosas, así que no te lleve de eso, ¿ves? Pero la sintomatología que él vino a tener ya fue, vamos a decir, un mes nomás, para él, Y lo que dice síntomas, signos y cosas. lo que dice decía que él estaba mal. lo que dice Sergio es cierto. Casi en todas las enfermedades tú tienes que mandarlo a psicoterapia. Claro, claro. Porque si no, entonces el paciente decide por él mismo. Si ese paciente, cuando le sale esa prueba, inmediatamente los médicos lo mandan a Mire, él psicología. estaba trabajando, doctor, Sí. antes, un mes antes ahí de caer ya con algunos signos y síntomas. Y yo le digo, mira, vete al médico. Y él dice, así que cuando yo venga, porque estaba trabajando en el interior, él estaba auditando una cárcel que están haciendo en San Juan. Y él estaba auditando. Sí. Y él trabajaba. ¿Tú me entiendes? Sí, Y porque entonces, ¿qué cuando yo hacer? venga, yo voy a pedir un permiso para ir. Sí, sí, Es sí. decir, que lo dejó a uno. Allá se vio algunos signos como la S, ¿verdad? La S fecal y la orina, eso, es cambiado de color y esa cosa. Entonces fue a un médico de San Juan. Y todavía aún así le hicieron allá, yo no sé, que me diga el doctor, si es que la sonografía no reporta nada cuando el hígado tiene el problema, porque no decía que tenía nada. Oh. El doctor que lo vio aquí dijo, tú, por eso que no me gustan los análisis allá del interior que ha hecho que no decía nada la sonografía de que estaba ya estaba petrificado el hígado. Sí, bueno, Sí. pues muchas gracias. Está bien. Bien. Vamos a hablar un poquito de los métodos diagnósticos. Todavía la Sí. sonografía sigue siendo el método ideal. Lo que pasa es que tiene que ser un buen sonografista y un buen equipo. Tal vez se hizo la sonografía en lugares... Por eso es que los campos están desacreditados. Sí, en lugares donde no tenía un equipo tan Él sofisticado. se va para San Juan porque él sabe que aquí no puede sobrevivir. Claro, claro. Entonces, eso Haciendo es lo que estudios pasa. malos, haciendo estudios malos. También tenemos con la geografía, la tomografía, resonancia magnética, tenemos el PET-CT, tenemos muchos métodos diagnósticos para saber cómo está el hígado. Es decir,
Cuando tenemos dudas con la sonografía, entonces subimos un poco de nivel y vamos a otro tipo de estudio para que no sea más específico. Pero el hígado, todavía la sonografía en buenas manos sigue siendo un método ideal para el diagnóstico. Tú haces cirugía de enfermedades terminales. Claro. Y para que tú lo tomes de experiencia, siempre es bueno hacer un contacto con el psicólogo o el psiquiatra. Sí. Porque, por ejemplo, si ese médico le digo, mira, usted está eso, pero lo manda al psicólogo, y generalmente un equipo que le dice, mira, aún en cirrosis, los medicamentos pueden hacer algo, Claro. pero cuando el paciente no tiene información es como el que le dicen VIH. Hay gente que inmediatamente han buscado una soga cuando le dicen VIH. Claro que sí. Mira, hay unos tratamientos que prolongan la vida, que ya eso no es sinónimo de muerte. Entonces cada día es más importante la plataforma psicológica, Sí. para que tú lo uses siempre, Pichardo. No, siempre lo utilizamos, lo que porque- se llama el porque- equipo multidisciplinario, Que incluye el psicólogo. que incluya todas las áreas. Sí, Claro que sí. Esa persona le dice, mira, el hígado se regenera, son gente, el psicólogo le dan informaciones, el cirujano le dice, mira, ese hígado, mira, hay un medicamento, y cuando viene a ver, enfrenta la vida de manera diferente, Claro porque que él sí. escondió el examen. Claro que sí. Bueno, claro que sí. bueno, Pichardo, pues, para que nos dejes tu teléfono, creo Sí. que va próximamente fuera del país. Sí, recientemente me hice miembro de la Sociedad Americana del Cáncer. Entonces, ahora en el mes de marzo tenemos el congreso allá en la ciudad de Boston. Vamos a estar allá visitando la Universidad de Harvard también para ir refrescando nuestro conocimiento para el beneficio de nuestros pacientes. Bueno, vuelve la doctora Rodríguez para acá, cardióloga. Hemos salido un poquito de los pencos, tú ves. Sí, ya, sí, ya tenemos un equipo fuerte, porque muchas veces no vale la pena, vienen de forma esporádica. Claro luego que se sí. van. Entonces yo te quiero felicitar para que tú dejes el número de teléfono. Claro, aquí. estamos ubicados en el Centro Médico Vista al Jardín, frente al Jardín Botánico, todas las mañanas de 9 a 12, con el teléfono 809-563-9923 y mi WhatsApp directo y mi teléfono 829-816-4909, y me pueden seguir todas las redes sociales y YouTube como Tu Cirujano Oncólogo RD. Pero tú no te vas antes de las elecciones. No. No, porque esta gente hay que sacarla, ¿eh? Sí, vamos el Entonces, 16 que vamos a sacar. votar y el 25 voy No, de el viaje. 15 de marzo. Sí, el 15. Sí, exacto. Claro que sí, claro. O sea que yo te vengo a ver como al principio de abril. Es decir, una semana vamos a durar por allá. Una semana por Una ahí. semana, ya, la semana al final de marzo, abril. Y principio de abril, claro Bueno, que sí. Pues saluda a tu esposa y Gracias, sigan gracias. con preguntas médicas. En unos minutos va a estar disponible este programa. Gracias al doctor Ralin Pichardo, cirujano oncólogo de Vista del Jardín, por esta comparecencia. Buenas tardes. Buenas tardes.